Excelente, gracias a ti. Bien, y con ustedes, estimados cursantes, continuamos con la sesión de hoy. En esta ocasión vamos a abordar el tema relacionado con la acción de protección, como lo decía al inicio y como se ha ratificado a propósito de la exposición del doctor Andrés Moreta. Es importantísimo distinguir en qué contextos es aplicable o es procedente la acción de protección para tutelar esos derechos fundamentales que pueden haber sido vulnerados en el ámbito de la administración pública por efectos de la acción del Estado y cuándo es aplicable el contencioso, digamos, proponer una acción contenciosa administrativa. En este contexto, invité al doctor Francisco Quintanilla, conocedor de que él es un abogado litigante en el ámbito constitucional, que ha llevado varios procesos de esta índole con bastante éxito. Así que, pues, les presento al doctor Francisco Quintanilla. Él es abogado en libre ejercicio profesional en las áreas del derecho administrativo y del derecho constitucional. Además, es docente universitario en la Universidad Técnica Particular de Loja, es abogado servidor, es abogado patrocinador, ha sido abogado patrocinador de servidores públicos a quienes se les han cesado en sus nombramientos provisionales. Además, ha trabajado como coordinador nacional de admisión y orientación jurídica en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue además coordinador provincial de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en Loja. También fue coordinador nacional de investigaciones en la Subsecretaría de Lucha contra la Corrupción de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. También fue director de denuncias e investigaciones en la Subsecretaría de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. También fue analista de investigaciones en la misma institución y trabajó hace algunos años en calidad de asociado en el estudio jurídico Cordero, Moreno y Corral, que es un estudio dedicado al asesoramiento y patrocinio empresarial. Con estos breves antecedentes de quién se trata el doctor Francisco Quintanilla, pues le extiendo un cordial saludo de bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Damián. Muy gentil por su invitación para la exposición de lo que usted acaba de mencionar. Buenas noches con todos los presentes. Espero que pueda aportar en soluciones o presentar de alguna manera el conocimiento para que se puedan implementar acciones tan complicadas en este momento y desde hace algunos años atrás, como es la cesación de nombramientos provisionales y la precarización en la cuestión de contratos de servicios ocasionales. Como bien lo decía el doctor Moreta, muchas gracias. Como bien lo decía el doctor Moreta, hay que diferenciar cuándo se puede aplicar el juicio contencioso administrativo y el proceso constitucional. Para el efecto, permítame explicar el por qué tuve que aplicar procesos constitucionales ante la cesación de nombramientos provisionales. Con ejemplos básicamente del ejercicio profesional. A finales del año 2015, diciembre del año 2015, yo trabajaba para una institución pública. En marzo de 2016, dos personas me contrataron para que les patrocine dos personas con discapacidad que tenían un grado de discapacidad similar, que estaban ante hechos fácticos y jurídicos totalmente similares, y estas personas fueron cesadas de sus funciones por la terminación del nombramiento provisional. Ante este hecho, como eran personas con discapacidad, presenté dos acciones de protección. La una, en primera y segunda instancia, nos dieron la razón, nos aceptaron la acción de protección, y la segunda nos negaron en primera y en segunda instancia. Era muy difícil en el año 2015 presentar acciones de protección por las razones consabidas por todos, ¿no? Los jueces, esto es público y notorio, tenían una disposición
directa de en ese entonces el secretario de la presidencia, Alexis Mera, de que no tenía que, los jueces no tenían que aceptar acciones de protección. Por lo tanto, la otra fue negada en primera y en segunda instancia. A pesar de que los hechos fácticos eran totalmente similares, eran totalmente iguales, la una se aceptó y la otra no se aceptó. Desde el año 2016, marzo de 2016, yo ya venía manifestando que la cesación de nombramientos provisionales sin haberse cumplido con la condición fáctica por la cual fueron emitidos, que básicamente en la mayoría de casos es hasta que exista un ganador al concurso de méritos de oposición, era vulneradora de derechos, toda vez de que no había la condición fáctica cumplida. Como no se dio paso a la acción de protección, comenzaron en la provincia de Loja a incrementarse la cesación de nombramientos provisionales. Para el efecto, en el año 2017 presenté 3 acciones contenciosas administrativas ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Loja por la cesación de nombramientos provisionales. El Tribunal Contencioso Administrativo de Loja, en estas 3 demandas, acciones propuestas, señaló que no se debía demandar la acción de personal, sino el memorando con el cual se notificaba la acción, hecho totalmente insólito, puesto que la acción de personal es la que produce el efecto jurídico directo. Y el memorando, en este caso, viene a ser un acto de simple administración con el cual se notifica a el servidor de que ha sido cesado. Sin embargo, ante esta situación salomónica, procesos llenos de irregularidades, se llegó hasta sentencia. No se trató la excepción previa en el momento que debía tratarse, sino se trató ya en sentencia y con una resolución totalmente, como decía hace un momento, salomónica, que no debía demandarse la acción de personal, sino se debía demandar el memorando con el cual se notificó, a pesar de que se explicó de manera extensa de que el acto administrativo era la acción de personal y el otro era un acto de simple administración. Con estos antecedentes se procedió a presentar recursos de casación, donde había la sala, que dicho sea de paso y vale clarificar, las acciones estas contenciosas administrativas eran dirigidas en contra del Consejo de la Judicatura. En esta situación, las personas que ejercían dentro de la sala de lo contencioso administrativo habían trabajado, en el caso del doctor Tinajero, que era uno de los ponentes, en uno de los casos había trabajado como director de control disciplinario. Ante este hecho, ante 3 recursos de casación que eran totalmente similares con hechos fácticos y jurídicos, estas cuestiones que pasaba en la sala de lo contencioso administrativo es de que 2 de esas demandas fueron negadas, no fueron calificadas el recurso y solo se calificó el recurso de una de ellas. Los dos recursos de casación que no se calificaron, realmente se los archivó, y el tercero es totalmente insólito, porque los jueces de la Sala Contenciosa Administrativa manifestaron de que efectivamente los jueces contenciosos administrativos de la provincia de Loja habrían vulnerado el derecho a la defensa, habrían vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y habían vulnerado el derecho a la motivación. Son derechos constitucionales, por lo tanto, si hay una vulneración de derechos constitucionales dentro de esa sentencia, lo lógico era que se declare la nulidad de lo mismo, se retrotraiga el proceso al momento en que se provocó, lo que sea pertinente. Sin embargo, a pesar de hacer tal declaración, se indicó por parte de los jueces de la sala de que se negaba la demanda. Ante esta situación, realmente, como decía hace un momento, insólita, comencé a implementar
acciones constitucionales de otras personas que ya fueron cesadas. Estas acciones constitucionales han sido fundamentadas en la vulneración a la seguridad jurídica, en la vulneración al cumplimiento de las normas, en la vulneración al derecho a la progresividad y no regresividad, el derecho al trabajo, en este caso se vulneraba el principio de legalidad porque se emitió una resolución sin la competencia para ello, puesto que los nombramientos provisionales eran emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, quien autorizaba la terminación era el director general y no tenía la capacidad para emitir este tipo de resoluciones. Por lo tanto, recién ahora, en el año 2019, se emitió una resolución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en donde se delegaba a el director general para que dé por terminado los nombramientos provisionales. O sea, desde el año 2016, 4 años, se han cometido irregularidades en la cesación de funciones de los servidores que tenían nombramiento provisional. Esto, en todas las acciones de protección se han hecho constar estas cuestiones. Sin embargo, me parece que solo en una se dijo de que efectivamente había vulneración a este derecho. Ahora bien, dentro de la presente exposición con esto, quisiera a ustedes compartirles, porque es oportuno que tengan este conocimiento y lo puedan aplicar, ¿no? Ahora que se vienen una serie de situaciones similares. En este caso, en la presente exposición se tratará de abordar de manera sucinta las instituciones jurídicas y la normativa que cobija a los contratos de servicios ocasionales y a los nombramientos provisionales, en donde se han dado la mayor cantidad de vulneraciones. Se citará interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema propuesto, lo que ha manifestado la Corte Constitucional sobre los servicios personales que tienen un símil con los contratos ocasionales, lo que se debería entender por estabilidad laboral según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la provisionalidad, el control de convencionalidad de todos los órganos que compone el Estado sobre los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no escapan los órganos administrativos, la Constitución y los tratados internacionales, su relación, la prevalencia aplicativa de la norma, norma fundamental para la efectiva vigencia de los derechos constitucionales, cuando un hecho relacionado con la cesación de funciones puede ser tratado en sede constitucional. Para el efecto se analizará de manera sucinta la sentencia, que es un precedente jurisprudencial obligatorio, asignada con el 001-16 PJOCC. Y si es que alcanzamos el decreto del Ministerio de Trabajo 2020-124. Para el efecto quiero compartirles la pantalla para que de ustedes creer pertinente hagan las anotaciones correspondientes sobre esta normativa que les va a servir para fundamentar cuestiones básicas dentro de las acciones de protección. A ver, en primera instancia, el tema propuesto es la vulneración de derechos fundamentales en el servicio público. ¿Cómo se desempeña un cargo público, ¿no? Es a través del nombramiento o contrato según el artículo 16 de la LOCEP. Clases de nombramientos. Las clases de nombramientos son 4: permanentes, provisionales, de libre nombramiento y remoción, y de periodo fijo. Más adelante se hará notar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los nombramientos provisionales o la provisionalidad no equivale a un nombramiento de libre remoción. Sobre los nombramientos provisionales, el artículo 17 de la LOCEP establece 5 categorías, entre ellas la primera, segunda, cuarta y quinta, todas estas categorías
no están delimitadas, no se han desarrollado, sino más bien se ha desarrollado, y lo que ha traído problema es en el reglamento, y con la mayoría de nombramientos que se han emitido es con base al artículo 18 literal C del reglamento, que es hasta que exista un ganador al concurso de méritos de oposición. Estas son las excepciones al nombramiento provisional. Como les decía, el artículo 18 literal C dice que el nombramiento provisional es para ocupar un puesto vacante hasta que exista ganador al concurso de méritos de oposición. La mayoría de nombramientos provisionales que se han emitido dentro de las funciones del Estado, las entidades, los GATS, han sido con base en el llamamiento a un concurso de méritos de oposición. Y esto es lo que ha causado problemas, ¿no? Sobre los casos en los que se ha producido con mayor frecuencia la vulneración de derechos, como le decía hace un momento, son los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales expedidos con base en el artículo 18 literal C. Dentro de los contratos de servicios ocasionales se tiene que establecer las características que tienen estos a fin de determinar que efectivamente también se vulneran derechos constitucionales en este tipo de contratos. Las características es de que se autoriza de manera excepcional, no es una forma común, corriente de contratar a las personas. Para actividades no permanentes, esto es básico, fundamental, puesto que las instituciones públicas no prevén esta característica y en actividades permanentes todo el tiempo están contratando a servidores para que ocupen estos cargos, estos puestos, ¿no? Lo cual a la postre viene a precarizar el servicio público, toda vez de que no es una actividad ocasional la que está contratando. Lo que vuelve a la postre también en un botín un poco político, ¿no? Porque las personas que entran, bueno, si no es de su agrado, le sacan aduciendo de que no genera estabilidad laboral el contrato de servicios ocasionales y por lo tanto lo sacan antes de tiempo, ¿no? Una cosa es de que lo saquen cuando ya se cumplió el periodo para el cual fue contratado y otra cosa es de que sin ningún tipo de motivación lo saque. Lo que decía el doctor Moreta hace un momento, los servidores que tienen poder de decisión tienen que motivar los actos administrativos si no son nulos de pleno derecho. Entonces, no le queda rango de discrecionalidad al funcionario que tiene poder decisorio para actuar porque sin ningún tipo de justificación. También dice que se los puede dar por terminados en cualquier momento por alguna de las causas establecidas en la ley y el reglamento. Esto es lo que decía hace un momento, o sea, tiene que existir una causa para que se dé por terminado. Si la causa es de que concluyó el periodo para el cual fue contratado, pues perfecto, no hay ninguna vulneración. Si no se sujeta a la ley, se los terminará y habrá determinación de responsabilidades básicamente contra talento humano, que son las personas encargadas de registrar este tipo de contratos. Cuando la necesidad se vuelva permanente, se planificará la creación del puesto. Esto es lo que no sucede. Hay personas que están 1 año, 2 años, 3 años y no se ha planificado la creación del puesto, lo que nuevamente precariza la relación laboral. Se considera permanente cuando luego de 1 año se contrate a la misma persona o se contrate a otra bajo la misma modalidad. Aquí se podría decir de que hay una vulneración a un derecho constitucional establecido en la seguridad jurídica, porque la norma es totalmente clara. Cuando la autoridad con poder de decisión, o en este caso la unidad de talento humano, porque esta atribución está asignada a la unidad de talento humano, no cree el puesto o no planifique la partida presupuestaria, lo que sea pertinente para el procedimiento de otorgarle un nombramiento permanente, estaría incurriendo en responsabilidad administrativa. Y la unidad de talento humano tendrá la obligación de iniciar el concurso en donde se prorrogará el contrato. Sobre este aspecto, existe la sentencia número 226-18-CEP-CC, que es unos servidores que estaban siendo precarizados en su trabajo
puesto que venían firmando sucesivamente contratos de servicios personales. Lo que ahora tenemos con contratos de servicios ocasionales en la ley orgánica de la LOSCA, se establecía como contratos de servicios personales. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Dice, disponer en la parte resolutiva, dice, disponer que la Universidad de Guayaquil, a través de su representante legal, otorgue a cada uno de los accionantes un nombramiento provisional como profesores auxiliares con los mismos derechos políticos y económicos concedidos a los profesores principales, hasta que la Universidad de Guayaquil convoque al respectivo concurso de méritos y oposición, a través del cual los accionantes tendrán la oportunidad de participar para acceder a los nombramientos definitivos con la categoría de profesores principales. Nótese que la Corte Constitucional sí tiene claro el tema de la precarización. Dentro de los considerandos de esta sentencia, expresa que efectivamente la situación de los profesores que venían siendo contratados año a año se volvía precaria. Por lo tanto, ordena que se emita un nombramiento provisional. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos una analogía a los contratos de servicios ocasionales, efectivamente esto puede suceder. Es más, dentro de unas sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Loja, hay sentencias que efectivamente sí protegen a las personas que vienen manteniendo este tipo de contratos de servicios ocasionales, otorgándoles o ordenando a la autoridad que se les dé un nombramiento provisional, porque efectivamente la actividad se volvió permanente. En esta misma sentencia, en una parte del considerando, una de los considerandos, dice, esta entidad constitucional en la sentencia número 014-17 CIS, es dictada en el caso número 047-14 IS, determinó que no es posible otorgar nombramientos definitivos. Sin embargo, corresponde el reintegro al cargo de quien hubiere sido destituido hasta que se realice el correspondiente concurso de méritos y oposición, lo cual permite conceder posibilidades reales para el acceso al servicio público. Esto es muy interesante porque la Corte Constitucional anterior tenía claro esta situación de que efectivamente cuando la actividad se vuelve permanente y la institución no ha convocado al respectivo concurso de méritos y oposición, pues tiene que darse un nombramiento provisional hasta que haya el ganador al concurso de méritos y oposición. Entonces, como conclusión, los contratos de servicios ocasionales no son, como se dice, que se puede terminar en cualquier momento o que se los puede contratar reiteradamente año tras año sin que el servidor público sea afectado en sus derechos al trabajo. Sobre los nombramientos provisionales, como lo había manifestado hace un momento, lo que causa problema para la administración es cuando estos han sido emitidos con base al artículo 18.c del reglamento de la LOCEP, que dice básicamente que es para ocupar un puesto que estuviera vacante hasta obtener un concurso, ganador al concurso de méritos y oposición. Para ello se debe contar con la convocatoria al concurso. Lo que en la última parte que logré escuchar de la exposición del doctor Moreta, lógicamente es si es que no hay convocatoria, no es una responsabilidad del administrador, es una responsabilidad de la administración. Por lo tanto, no se podría derivar esta responsabilidad de que se ha dado un nombramiento provisional sin la debida convocatoria. Para eso hay los actos administrativos de convalidación, ratificación, lo que sea pertinente, pero no se podría perjudicar a la persona que está con un nombramiento provisional. Importante recalcar la temporalidad perdón, con la que se emite el nombramiento provisional cuando es con base al artículo 18c, que es hasta que obtener el ganador al concurso de méritos de oposición. Seguidamente, estos nombramientos sí tienen un hecho fáctico para la terminación, y es así que la cesación de nombramientos provisionales, según lo indica el 105 del reglamento LOCEP, es cuando concluya el periodo de temporalidad para los cuales fueron nombrados. Si el artículo 18 señala de que el periodo de temporalidad es hasta cuando exista ganador al concurso de méritos o oposición, lógicamente esa es la temporalidad.
si es que no se cumple el hecho fáctico, no podrá darse por terminado el nombramiento provisional, a no ser, lógicamente, de que el servidor público incurra en una infracción disciplinaria y se sustancie el procedimiento administrativo correspondiente, ¿no? Y haya una sanción de destitución, o en su defecto haya una evaluación deficiente, ¿no? Estas son causas por las que se podría dar por terminado el nombramiento provisional, y son causas que están recogidas, por ejemplo, por la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia desde el año 1997 señala que los nombramientos provisionales no se pueden terminar a no ser de que exista, se provea de ganador al cargo, al concurso de méritos y oposición, de que exista un sumario disciplinario con una sanción de destitución o que exista una evaluación deficiente. Entonces, esto es concordante con las sentencias que en algunas acciones de protección yo he seguido, y los jueces han aceptado las acciones sobre estos términos. Ahora bien, dentro de las vulneraciones que yo he alegado, y en los casos concretos que he tenido, es la vulneración a la seguridad jurídica. La vulneración a la seguridad jurídica, toda vez de que con este hecho fáctico, si no se aplica, si no se da cumplimiento, se vulnera la seguridad jurídica y la confianza legítima del administrado, porque el administrado sabe que va a estar en un cargo hasta que se produzca una condición fáctica. Sin embargo, si hay una cesación de nombramientos provisionales sin una causa, sin el hecho fáctico que se ajuste a la norma, estaríamos frente a una arbitrariedad. Asimismo, se ha alegado el debido proceso en el cumplimiento de las normas, básicamente porque no se cumplen las normas preestablecidas para la cesación de los nombramientos provisionales. A la motivación, dentro de las acciones de personal con las cuales se ha dado por terminado el nombramiento provisional, lo único que se dice es de que no genera estabilidad y por tanto se procede a dar por terminado, ¿no? Eso no es una motivación, eso es una norma. La motivación tendría que anudarse al hecho fáctico establecido precisamente en las normas u otras cuestiones circunstanciales, pero estas tienen que ser debidamente motivadas, ¿no? Generalmente he revisado de que siempre se dice lo mismo, ¿no? Que el artículo 47E de la LOCEP pues, señala cuándo se dan por terminados los nombramientos provisionales y por lo tanto se da por terminado el nombramiento provisional, obviando señalar la norma por la cual fue emitido el nombramiento provisional. El principio de progresividad y no regresividad. Este principio tiende a que la progresividad del administrado, el Estado tutele esa progresividad. De hecho, hay una disposición onceava, me parece que es una disposición transitoria onceava de la LOCEP, en la que a las personas que tenían un nombramiento provisional o contrato de servicios ocasionales o de cualquier otra forma, hayan estado laborando por 4 años hasta el año 2017, eran automáticamente ganadores al concurso de méritos y oposición. Sin embargo, cuando se les da por terminado sin ninguna justificación el nombramiento provisional, se vulnera este derecho de progresividad. Y al cesarles, inclusive entramos en una regresividad, puesto que no se pasa sobre un test de regresividad. Esto es muy interesante, sin embargo, es bastante amplio de desarrollar. La discriminación, también es cuando, por decirle, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Es con el Ministerio de Trabajo, cuando emite el decreto para cesar a las personas para la supresión de partidas presupuestarias, que tienen nombramiento permanente, lógicamente. Sin embargo, no se determina cuál es el procedimiento para este tipo de actuación. Discriminación porque si estoy en una situación igual a diferentes servidores judiciales o de cualquier otra entidad, ¿por qué me escogen a mí y por qué no a los otros, ¿no? ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó la autoridad para tomar tal decisión? Lo mismo va a pasar en este momento con la supresión de partidas presupuestarias. ¿Cuál es el procedimiento que se va a tomar? Hay este decreto, el que se dicta,
Sin embargo, este decreto le da unas facultades amplísimas a la unidad de talento humano, en la que solo expone dos razones, ¿no? Razones funcionales y razones económicas. Sin embargo, no le dice cuál es el procedimiento que tiene que seguir para escoger al uno y no al otro. Ante una situación de similares características, si es que no hay un procedimiento se afecta los derechos de una persona, en este caso derecho al trabajo y una serie de derechos colaterales, se estaríamos frente a un acto discriminatorio. El derecho al trabajo, lógicamente, en el momento en que le cesa, ha dejado de tener su fuente de ingresos, por lo tanto, el derecho al trabajo se ve vulnerado exponencialmente, ¿no? El principio de la ilegalidad, como decía, en este caso yo había, de los casos concretos que yo he llevado, porque se tutelaban o se sustentaba una norma carente de legitimidad, de legalidad, por lo tanto, el principio de legalidad sí, que puede ser tratado en el contencioso administrativo, pero cuando este acto vulnera derechos constitucionales como los anotados con anterioridad, lógicamente estamos ante una vulneración de derechos. Entonces, esas serían las vulneraciones explicadas a grosso modo. Lógicamente, cada una de estas vulneraciones tiene un sustento jurídico de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional, vale la pena, más adelante lo voy a indicar, cómo deben ser tomados los criterios de la Corte Constitucional. No he revisado aún de que se haya cambiado el criterio, por lo tanto, se tiene que seguir tomando de la misma manera. Ahora bien, ¿qué se debe entender por estabilidad laboral? Esto es muy importante, ¿no? El artículo 229 señala y dice que la ley regulará, entre otros aspectos, la estabilidad de los servidores públicos. La misma norma expresa a quienes se les considera servidores públicos, sin embargo, no excluye a las personas que están bajo un contrato de servicios ocasionales o nombramiento provisional, por lo tanto, son servidores públicos y la ley ampara a estos servidores públicos. El artículo 23A de la LOCEP señala que como uno de los derechos del servidor público gozar de estabilidad en su puesto. Esto es muy importante porque se concatena con los criterios vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 81 señala que el sistema de méritos y oposición garantiza la estabilidad de los servidores más idóneos y que el régimen de libre nombramiento y renovación tendrá carácter excepcional. No es la regla, es la excepción. El artículo 82 de la misma ley señala que la carrera del servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y promoción de los servidores. Lógicamente, cuando ya se cumple con el concurso de méritos y oposición, el servidor público entra a la carrera de servicio público. Por lo tanto, tiene algunas prerrogativas que son un poco superiores a las que no han ingresado todavía, pero sin embargo, los que no han ingresado no dejan de ser servidores públicos. Ahora bien, esto es muy importante, ¿no? El caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lagos del Campo versus Perú, en el párrafo 150, señala que cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido, se realice esto bajo causas justificadas. Aquí hay dos elementos importantísimos que bajo un control de convencionalidad deben ser tomados en consideración por las autoridades judiciales, constitucionales, administrativas, por todo el que ejerza un cargo público. Y estos dos elementos son en que la estabilidad laboral no quiere decir de que el servidor de carrera no se le puede remover, así como al servidor que se encuentre en contrato de servicios ocasionales o nombramiento provisional, sino que esa remoción tiene que obedecer a causas justificadas. Volvemos a lo mismo. Cuando la autoridad que tiene el poder decisorio dice que se da por terminado un contrato de servicios ocasionales antes de la conclusión del periodo, tiene que motivarlo de manera debida para que a su vez el servidor público pueda hacer valer sus derechos. Entonces, esto es muy importante y esta sentencia se reviste
de demasiada importancia, toda vez de que abre la puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Anteriormente a esta sentencia no se trataba de a fondo los derechos, como en este caso el derecho al trabajo. Sin embargo, con esta sentencia se abre la puerta y la Corte Interamericana asume y señala de que efectivamente es competente para conocer vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el trabajo. En este mismo sentido, y ya dentro de la provisionalidad, vale la pena citar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chocrón versus Venezuela, en el párrafo 117, y que en lo que importa, básicamente dice que la provisionalidad no equivale a libre remoción. La presunta víctima podía contar con la expectativa legítima de permanecer en su cargo hasta la realización de los concursos públicos de oposición establecidos en la Constitución. Esto implica que la remoción de la señora Chocrón solo podía proceder en el marco de un proceso disciplinario o a través de un acto administrativo debidamente motivado. En consecuencia, el acto que dejó sin efecto el nombramiento de la señora Chocrón tenía que estar motivado. Esto es muy importante porque se señala con claridad meridiana que la provisionalidad no equivale a libre remoción. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico, como lo establece el artículo 17 de la SOCEP, tiene esa clarificación, porque caso contrario sería nombramientos de libre remoción y provisionales en el mismo literal. Sin embargo, hay dos literales diferentes, por lo tanto son dos instituciones jurídicas diferentes. Como le decía hace un momento, este control de convencionalidad tiene que ser aplicado por todos los órganos que componen el Estado. Para el efecto hay tres sentencias, ¿no? Tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta de Almonacid, Arellano y otros versus Chile, en el párrafo 124, expedida en agosto del 2006, señala que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato estatal, también están sometidos a ella. Entonces, los jueces, en esta sentencia es muy interesante porque hay una evolución, ¿no? Aquí habla de los jueces que están sometidos a la interpretación que haga la Corte Interamericana, no solo a las normas de la Convención Americana, sino a la interpretación. Por lo tanto, cuando los jueces deban hacer una interpretación de estabilidad laboral, tendrán que tomar en consideración este control de convencionalidad. Más adelante, ratifica lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los trabajadores cesados del Congreso del Perú versus Perú. Y dice, en otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex oficio, de oficio, o sea, no a petición, de oficio entre las normas internas y la convención. Y la última sentencia, que es del año 2011, Hellman versus Uruguay, esta es muy interesante porque ya no dice solo los órganos del Poder Judicial, sino dice, cuando un Estado parte de un tratado internacional como la Convención Americana, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel. No solamente al tratado, sino también a la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Intérprete última de la Convención Americana. Esto es muy importante, ¿no? Porque cuando usted inicia una acción de cualquier tipo y no tiene o se vulneran derechos fundamentales, lo más obvio es de que va a llegar hasta las últimas instancias y posiblemente hasta la Corte Interamericana. Por ende, se toman los criterios emitidos por la Corte Interamericana, por la Corte Constitucional, para establecer efectivamente y sustentar lo que uno está solicitando dentro de la demanda propuesta.
Esto, la Constitución y los tratados internacionales están establecidos en el artículo 424 y 426, en donde señalan de que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Hay una convención, hay una Corte Interamericana, hay un control de convencionalidad. Por lo tanto, si estas interpretaciones son más favorables a los derechos de la persona, tendrán que ser interpretados necesariamente por parte de las autoridades administrativas o judiciales. Asimismo, el artículo 426 señala que las autoridades y servidores aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales. Por lo tanto, nadie está exento de aplicar estas normas y los criterios emitidos por parte de la Corte Interamericana y por esta razón los argumentos vertidos con base a los criterios expuestos por la Corte Interamericana tienen que ser tomados como válidos. Esta es una norma muy importante, la que está establecida en el artículo 11.5. En derechos constitucionales, según Miguel Carbonell, la pirámide de Kelsen pierde vigencia, no se aplica, porque lo que se aplica es la norma que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos humanos. Entonces, esta norma, la prevalencia, como le llama Carbonell, prevalencia aplicativa de la norma, es muy importante, porque no hay una categorización de normas. Puede ser que la norma esté en un instructivo, un reglamento, sin embargo, esta norma tiene mayor efectividad para la vigencia de los derechos humanos, por lo tanto, debe ser considerada por todas las personas que estén dentro de los derechos constitucionales, procesos constitucionales o lo que sea pertinente. Con esto, con esto llegamos a establecer cómo podemos determinar de que un hecho puede ser considerado dentro de la vía constitucional. Para el efecto, es importante traer a colación la sentencia 00116 PJOCC, que básicamente señala de que cuando los jueces conozcan de una acción constitucional, no tienen que analizar el fondo del asunto. Y sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, que era un test de motivación de la anterior Corte, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido. O sea, no pueden decir que directamente son asuntos de mera legalidad. Esta resolución es importante porque en el párrafo 25 dice que los criterios que emita la Corte Constitucional se colocan a la par de la Constitución. Los criterios que emita la Corte Constitucional en las diversas actuaciones que tiene, entre ellas las acciones extraordinarias de protección. Por lo tanto, es imperativo que los jueces consideren estas resoluciones. Sin embargo, no es de que necesariamente lo tienen que considerar. Pueden apartarse del criterio, pero motivar debidamente por qué se apartan del criterio. No obstante, si no hay una motivación de por qué se apartan del criterio emitido por los jueces, estarían incurriendo posiblemente hasta en una infracción de tipo administrativo, si no es más. El párrafo 77 dice que la acción de protección no es de carácter residual. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final no le dice vaya y agote todos los recursos, todas las acciones y cuando ya no pueda venga y presente una acción de protección. No tiene el carácter de residualidad. El párrafo 67 dice que los jueces no deben limitarse a señalar que son asuntos de mera legalidad y que la acción de protección procede cuando exista vulneración de derechos. Este contexto es sacado de unas sentencias anteriores. Este es un precedente jurisprudencial que toma varias sentencias, pero esto es de una sentencia anterior. Dice que se efectúa una interpretación de lo que debe considerarse como vía adecuada y eficaz.
En la sentencia, cuando los jueces dicen no es la vía adecuada y eficaz, tendrían que acoplarse a los criterios emitidos por este precedente jurisprudencial. También habla de la solución que debe utilizarse para determinar si los problemas planteados son de índole constitucional o deben resolverse en la vía ordinaria. Hay dos, se ha desarrollado aún más, pero en esta sentencia y en esta parte específica hay dos cuestiones muy interesantes que en primera instancia dice, el primero es la identificación del tema decidendo. Cuando yo digo que se me ha vulnerado el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, ese es el tema decidendum, ¿no? Entonces, es una cuestión para conocer en la vía constitucional, el debido proceso, la seguridad jurídica, son derechos fundamentales, está dentro de la parte dogmática de la Constitución, por lo tanto son derechos, no es una cuestión de carácter orgánico. También dice que cuando lo que se pretende es la declaración de un derecho subjetivo previsto en la legislación secundaria, se tratará de un problema que puede ser resuelto por la vía ordinaria. Esto es, por ejemplo, cuando le pido que a la institución pública que me otorgue algún tipo de acto administrativo, ¿no? Es conocido de mera legalidad y señala que hay una confrontación de normas contenida en ALOSCA frente a disposiciones de la Contraloría General del Estado. Y son dos normas que confrontan, que hay cada una tiene su característica, su forma de aplicación, entonces no puede ser conocida. Asimismo, en el párrafo 88 habla como ejemplo de una inscripción de un nombramiento en el registro mercantil en donde se impugna la legitimidad del acto. Totalmente es un área que no puede ser conocida por la Corte Constitucional porque, como lo decía el doctor Moreta, es la legitimidad del acto lo que se está impugnando. Ahora bien, en la cesación de fusiones, cuando se realiza un procedimiento administrativo del cual el sujeto pasivo no ha sido parte del mismo, estaríamos dentro de una vulneración de derechos, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? La Corte Interamericana ha manifestado que para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal que otras justiciables. El debido proceso legal no es solo en la parte judicial. El caso Baena versus Panamá en los párrafos 124 a 129 ha señalado con claridad meridiana de que el debido proceso legal se lo debe implementar dentro de cuestiones administrativas, laboral, en todo en lo que se determine derechos y obligaciones. Nuestra Constitución, en el artículo 76, claramente lo establece, cuando se dice que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, se estará a las garantías básicas del debido proceso y enumera las garantías básicas, entre ellas el derecho a la defensa, ¿no? Y esto es muy importante tener en consideración, toda vez que en los momentos actuales estamos frente a una supresión de puestos, ¿no? El puesto, el cargo, para que haga valer sus derechos, ¿no? O sea, que no pase lo que pasó con el decreto 813, que cuando se implementó acciones de protección, los jueces de la Corte Constitucional señalaron de que no era procedente porque tenía que haberse demandado una cuestión de inconstitucionalidad. En todo caso, para que exista una determinación de un derecho, uno tiene que ser parte del procedimiento. Si no es parte del procedimiento, tácitamente se estaría vulnerando el derecho al debido proceso y adentro de otras circunstancias vulneratorias de derechos habría que revisar cada una de las especificaciones por las cuales se cesa un nombramiento provisional o se determina un derecho de gravamen en contra de otra persona. Lo que había manifestado hace un momento, el decreto que se expidió por parte del Ministerio de Trabajo, en el artículo 4 dice que la supresión de puestos se debe existir un informe sobre la funcionalidad innecesaria de la partida a suprimirse. Es
ellos dicen simplemente, en el decreto se dice de que por razones de funcionalidad. Sin embargo, debe existir los informes correspondientes de por qué procede o no procede esa funcionalidad, por qué es necesaria o innecesaria la funcionalidad. En este caso, inclusive, no se trata solo de el servidor público que es objeto de la supresión de la partida presupuestaria, sino se trata de si el servicio público con tal supresión puede o no puede ser eficiente, eficaz, todo lo que establece el artículo 227 de la Constitución. Por lo tanto, aquí no estamos solo frente a una situación de derechos subjetivos, ¿no? Sino es frente a unos derechos que tiene toda la sociedad en sí. La otra cuestión, le había manifestado, si es más de una partida, que ya lo dije con anterioridad, si se suprime solo una parte de ellas, debe existir un procedimiento administrativo sujeto a debido proceso para establecer cuál se suprime. Es decir, yo tengo 3 o 4 compañeros en la misma posición, en las mismas actividades, ¿por qué a mí me dicen se suprimió tu partida? ¿No? Esto no puede quedar a la discrecionalidad ni de talento humano, ni de la autoridad que tiene el poder decisor. Esto tiene que estar sujeto a un debido proceso en el cual las personas puedan hacer valer sus derechos. Por razones económicas, esto me parece sumamente grave, porque ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿No? Se pretende un ahorro. Pero el momento en que se suprime las partidas no es de que al día siguiente puede contratar a otra persona, ¿no? Entonces, las instituciones deben tener mucho cuidado en seguir las directrices del Ministerio de Finanzas, porque al final las personas que están en los cargos de dirección con poder decisorio no creo que quieran tener una entidad ineficiente, ineficaz, ¿no? Por seguir las directrices del Ministerio de Finanzas y a su vez del Fondo Monetario Internacional o lo que sea pertinente. Sobre esto es muy importante expresar lo que ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia 00209 SAN-CC de 2 de abril de 2009, y dice que la regresividad está prohibida a menos que exista un estricto escrutinio de sus causas y consecuencias. Como lo dije hace un momento, este escrutinio debe pasar por un test de regresividad. Eso lo establece el Comité de Evaluación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí está especificado ahí, en donde hay ciertos parámetros para que efectivamente pueda materializarse una regresividad. La Corte Constitucional de Colombia también tiene un test de regresividad para no vulnerar derechos fundamentales. Entonces, esto recién comienza, hay mucha tela que cortar en este asunto, sin embargo, espero con esto haber cumplido de alguna manera en apoyarles en los argumentos que puedan tener para iniciar cualquier tipo de acción. Eso sería todo, estimado doctor Damián. Le agradezco por la gentileza de haberme invitado y si es que hay alguna pregunta, con gusto, en la medida de mis posibilidades. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Sí, en realidad hay algunas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a elegir dos de estas. Darwin Cortés dice, doctor Quintanilla, una persona laboró en un municipio con contrato ocasional. Además, es una persona discapacitada, pero fue cesada en sus funciones. Presentó una acción de protección, pero la accionante y su abogado no comparecieron a la audiencia y el juez de la causa declaró abandonada la acción de protección. Mi pregunta, ¿puede volver a proponer una nueva acción de protección por los mismos hechos, doctor? No podría volver a proponer una acción por los mismos hechos, toda vez de que la ley es determinante, ¿no? Más bien, ahí tendría que revisarse el hecho subsiguiente, el no haber comparecido a la audiencia, ¿no? Podría, en este caso, señalarse que hay el garante, que en este caso es el abogado, no cumplió su deber funcional. Por lo tanto,
le dejó indefensión. Sin embargo, no se necesita abogado, ¿no? Pero como le digo, el volver no podría irse en contra de norma expresa porque dice de que tiene que señalarse de que efectivamente no haya presentado una acción de protección. Más bien ahí lo que podría hacer es verificar cuáles son los hechos y tal vez ir por alguna otra circunstancia que a la final englobe a los primeros hechos, ¿no? Dice, no se puede presentar otra acción de protección por los medios. Ahora, en este caso, no hay una resolución de la acción de protección. O sea, sí, se presentó, pero no hay una resolución que diga si efectivamente se vulneró o no vulneró el derecho, ¿no? Ahí, como le digo, hay una cuestión más bien de una vulneración al derecho a la defensa por no asistir a la audiencia. Más bien habría que revisar el caso concretamente, pero por ahí podría ser la solución. Ok. Carla Medina Piedra dice, doctor, buenas noches, por favor, en cuestión del tiempo para plantear una acción de protección. Gracias. Sí, en cuestión del tiempo, de hecho, uno de los grandes problemas que en inicio se presentó, porque yo he presentado acciones de protección de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hay que entender esto del principio de inmediatez, ¿no? En principio, cuando se presentaba este tipo de acciones, generalmente los operadores constitucionales señalaban de que había operado el principio de inmediatez o de temporalidad. Pero esto hay que tener bien en cuenta, ¿no? El principio de inmediatez en nuestra legislación no existe. Es más, había muchas veces que los operadores constitucionales fundamentaban sus resoluciones con la jurisprudencia colombiana. La jurisprudencia colombiana efectivamente tiene un principio de inmediatez, porque dentro de las acciones que nosotros tenemos, acción de protección, medidas cautelares, acción extraordinaria, en Colombia se engloba en una sola. Por lo tanto, la acción extraordinaria de protección que nosotros tenemos para interponer la respectiva acción 20 días, en Colombia no estaba determinada. La Constitución de 1991 de Colombia señala que efectivamente se puede proponer acción de tutela, pero no señala el término. Para el efecto, en el año 1992 se trata de promulgar una ley, decreto me parece, que acá se tendría como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, señalando que, o tratando de limitar el tiempo. Pero la Corte Constitucional le dice no puede porque las garantías, los derechos fundamentales no tienen caducidad ni prescriben, por lo tanto no hay tiempo para interponer. Motivo por el cual en el año 1998 la Corte Constitucional de Colombia, mediante una interpretación a una resolución, saca el principio de inmediatez. Pero a pesar de ello, el principio de inmediatez tiene sus excepciones, ¿no? En nuestro país, no hay tiempo para proponer una acción de protección. Es más, hay las sentencias correspondientes que yo he venido señalando una y otra vez, ¿no? La Corte Constitucional ya lo ha dicho, ha sido totalmente claro que el principio de inmediatez o temporalidad no consta dentro de nuestra legislación, por lo tanto, motivar cualquier tipo de sentencia con este principio de inmediatez vulnera la seguridad jurídica y la motivación. No hay tiempo. Más bien lo que yo sí he visto un poco medio complejo es la reparación integral. O sea, si es o no es posible la reparación integral. Bueno, este es un tema bastante amplio, bastante largo, pero para contestarle la pregunta a la doctora, no hay tiempo. Eso lo dice inclusive la misma Corte Constitucional actual. Así es, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Esperamos que pueda acompañarnos en futuras ocasiones, porque la verdad ha sido bastante ilustrativo. Sobre todo es interesante ver cómo su experiencia práctica permite, digamos, ir concretando el ejercicio de esta garantía jurisdiccional tan importante.
A usted, doctor Damián, le quedo muy agradecido y a todas las personas que han estado presentes. Muy gentil. Gracias, muchas gracias, estimado doctor. Bien, y a continuación vamos con la ponencia del doctor Rodrigo Durango. El doctor Rodrigo Durango, para que ustedes pues tengan una perspectiva de quién es él, a ver, permítame por aquí, por favor. El doctor abordará en esta última jornada el tema relacionado con la acción de repetición. El doctor es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica